18 de marzo de 1314, París. En un pequeño islote del Sena, frente a la majestuosa catedral de Notre Dame, un hombre arde. No es un criminal común, es el último gran maestre de la Orden del Temple, la organización más poderosa y enigmática de la cristiandad. Su nombre es Jacques de Molay, y mientras las llamas consumen su cuerpo, sus últimas palabras no son de clemencia ni de arrepentimiento, son una sentencia, una citación ante el tribunal de Dios. Una maldición que resonará a través de los pasillos del poder, persiguiendo a un rey, a un papa y a toda una dinastía hasta su aniquilación. La historia oficial nos habla de política, de deudas y de herejía. Nos cuenta la historia de un rey que para consolidar su poder y llenar sus arcas, aniquiló a los caballeros templarios. Pero, ¿es esa toda la verdad? ¿Puede una maldición, un acto de pura voluntad, lanzado desde el umbral de la muerte, alterar el curso de un imperio? ¿O es simplemente que, cuando los hechos desafían toda lógica, la mente humana busca refugio en lo sobrenatural para dar sentido a lo inexplicable? En los siguientes 40 minutos nos adentraremos en las crónicas prohibidas de la historia. Analizaremos los documentos, las muertes, las extrañas coincidencias y las anomalías que el relato tradicional prefiere ignorar. No buscamos respuestas fáciles, buscamos las preguntas correctas. Porque la caída de la dinastía más poderosa de Francia no comenzó con una batalla, sino con una hoguera y con una promesa de venganza que para muchos aún no ha terminado de cumplirse. Parte 2. El Rey de Hierro y la caída del Temple. Para entender la maldición, primero debemos entender al hombre que la provocó. Felipe IV de Francia, conocido por la historia como el Hermoso. Un apodo que, si bien hacía justicia a sus rasgos simétricos, ocultaba una personalidad de hierro. Felipe no era un rey, era la encarnación misma del Estado. Un monarca que transformó Francia, centralizando el poder con una eficiencia y una crueldad nunca antes vistas. Su ambición era absoluta, un reino unificado, una ley, un rey. Pero este proyecto monumental tenía un precio exorbitante. Las continuas guerras contra Inglaterra y Flandes, la expansión de su burocracia y su fastuosa corte habían vaciado las arcas del reino. Felipe necesitaba dinero, y lo necesitaba con desesperación. Su primera solución fue atacar a los prestamistas tradicionales. Expulsó a los judíos, confiscando sus propiedades. Hizo lo mismo con los banqueros lombardos. Manipuló el valor de la moneda, provocando una inflación galopante y el empobrecimiento de sus súbditos. Pero nada era suficiente. Y entonces sus ojos se posaron sobre el tesoro más grande de Europa. Un tesoro que residía en el corazón mismo de su reino, pero que estaba fuera de su alcance. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Los Templarios. Fundada 2 siglos antes para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, la orden se había transformado en la institución más rica y poderosa de la cristiandad. Eran monjes y soldados, pero sobre todo, eran los banqueros de Europa. Desde su sede en París, gestionaban una fortuna que empequeñecía a la de cualquier monarca. Poseían tierras, castillos, flotas navales y un sistema de crédito que fue el precursor de la banca moderna. El propio Felipe IV le debía una suma incalculable, una deuda que no podía o no quería pagar.
La existencia de una organización tan poderosa, un Estado dentro de su propio Estado, era una afrenta intolerable para su visión de una monarquía absoluta. La solución al problema de Felipe llegó de la mano de su guardián del sello, Guillaume de Nogaret, un legista brillante y sin escrúpulos, cuya familia había sufrido la persecución de la Inquisición. Nogaret era un maestro de la propaganda y la manipulación legal. Él no veía a los templarios como acreedores, sino como un obstáculo que debía ser eliminado. Y el método sería tan audaz como perverso. Durante meses, los agentes de Nogaret trabajaron en la sombra, recolectando o fabricando testimonios. Se empezó a susurrar en los pasillos de palacio que los templarios, esos monjes guerreros considerados el pináculo de la virtud cristiana, practicaban en secreto ritos obscenos y heréticos. Se hablaba de renegar de Cristo, de escupir sobre la cruz, de adorar a un ídolo con forma de cabeza barbuda llamado Baphomet y de quesos inmundos en sus ceremonias de iniciación. El plan necesitaba la bendición papal, pero el Papa Clemente V, un francés elegido por la influencia de Felipe, no residía en Roma, sino en Aviñón. Era, en la práctica, un prisionero del rey. A pesar de sus dudas iniciales, la presión y las amenazas de Felipe lo obligaron a cooperar. El escenario estaba listo para el golpe final. Al amanecer de un día que quedaría marcado para siempre en la superstición popular, las órdenes selladas del rey fueron abiertas simultáneamente en toda Francia. En una operación militar perfectamente coordinada, miles de templarios, desde el gran maestre Jacques de Molay hasta el más humilde de los hermanos, fueron arrestados. La acusación oficial, herejía; el objetivo real, su tesoro. Pero el legendario tesoro de los templarios nunca fue encontrado. Lo que sí encontraron los hombres del rey fue una resistencia casi nula. Los monjes guerreros, entrenados para el combate, no levantaron sus espadas contra los soldados del rey de Francia. Obedecieron, creyendo en su inocencia y en la justicia del Papa. Fue un error fatal. Comenzaba un proceso que duraría 7 años. 7 años de torturas, confesiones forzadas y retractaciones. 7 años que culminarían en el fuego de una hoguera y en el nacimiento de una leyenda que no se niega a morir. Parte 3. La maldición se desata. Palabras, solo palabras. ¿Qué poder pueden tener las palabras de un hombre moribundo contra el Papa de la cristiandad y el monarca más poderoso de Europa? La historia, en su implacable marcha, parecía tener la respuesta, y no tardaría en darla. El primer emplazado fue el Papa Clemente V. Apenas un mes después de la ejecución de Molay, el 20 de abril de 1314, el pontífice falleció en Roquemoure. La crónica oficial habla de una enfermedad intestinal, un cáncer que lo consumía desde hacía tiempo. Pero otros relatos, los que se susurraban en voz baja, pintan un cuadro más terrible. Un cronista de la época, Fereto de Vicenza, escribió que el Papa sufrió una muerte atroz y que esa misma noche una tormenta eléctrica de una violencia inusitada se desató sobre la iglesia donde yacía su cuerpo. Un rayo impactó el campanario, provocando un incendio que carbonizó el cadáver del pontífice casi por completo. El fuego de la tierra había sido respondido por el fuego del cielo. Coincidencia, dirán algunos. El primer acto de una venganza póstuma, dirán otros. El siguiente en la lista era Guillaume de Nogaret, el frío arquitecto de la purga. Su muerte está envuelta en un misterio aún más denso. Los registros oficiales son confusos, casi deliberadamente vagos. La mayoría de los historiadores concuerdan en que murió envenenado ese mismo año, 1314. No hubo juicio, no hubo acusados. Simplemente, el hombre que había tejido la red de la conspiración desapareció de la historia,
silenciado por un método tan sutil y letal como los que él mismo solía emplear. Con el Papa y su principal consejero muertos, solo quedaba el rey. Felipe el Hermoso, el rey de hierro, ahora se encontraba solo, rodeado por los fantasmas de sus víctimas. Las crónicas lo describen como un hombre cambiado, atormentado. En noviembre de 1314, durante una cacería en los bosques de Fontainebleau, su caballo tropezó, lanzándolo violentamente al suelo. No parecía una herida mortal, pero el rey no se recuperó. Una extraña parálisis comenzó a invadir su cuerpo. El 29 de noviembre de 1314, menos de 9 meses después de la muerte de Molay, Felipe IV exhalaba su último aliento. La causa oficial, un accidente cerebrovascular. Tenía solo 46 años. El hombre que había desafiado al papado y destruido a los templarios, el monarca más poderoso de su tiempo, moría no en el campo de batalla, sino en su cama, víctima de un mal invisible. La primera parte de la maldición se había cumplido. Pero la profecía de Molay no terminaba con el rey. Apuntaba a su descendencia, malditos hasta la 13ª generación. Con la muerte de Felipe, el trono pasó a su hijo mayor, Luis, rey de Navarra, ahora Luis X de Francia, apodado el Hutín, el obstinado, el testarudo, un joven rey que heredaba un reino pacificado, pero una corona manchada de sangre. Su reinado fue corto y desastroso, apenas 18 meses marcados por la hambruna y las intrigas palaciegas. En junio de 1316, tras un agotador partido de juego de palma, Luis, acalorado, bebió una gran cantidad de vino helado. Cayó enfermo de inmediato, con una fiebre altísima. Murió pocos días después. Tenía 26 años. La causa oficial, pleuresia, pero la rapidez de su muerte levantó sospechas de envenenamiento que nunca fueron probadas. Luis X moría dejando a su esposa embarazada. El destino de la dinastía Capeto pendía de un hilo. Si nacía un varón, la línea continuaría. En noviembre de 1316, nació un niño, Juan I, el póstumo. Francia tenía un rey. Pero el alivio duró poco, 5 días. El rey bebé murió tras solo 5 días de vida. La corona pasaba ahora al segundo hermano, Felipe. Felipe V, el Largo, fue un rey más eficaz. Intentó reformar el reino, unificar la moneda y las medidas. Parecía que la maldición se había detenido. Pero en 1322, tras solo 5 años de reinado, Felipe también cayó enfermo. Disentería y fiebre, decían los médicos. Murió el 3 de enero, a los 28 años. No dejó hijos varones. La corona, cada vez más pesada, recayó sobre el último hijo de Felipe el Hermoso, Carlos IV, que heredó el apodo de su padre. Su reinado, de 6 años, fue igualmente estéril en herederos masculinos. El 1 de febrero de 1328, Carlos IV murió, también de una enfermedad no especificada, a los 33 años. Su esposa estaba embarazada, la última y desesperada esperanza de la dinastía. 2 meses después, la reina viuda dio a luz a una niña. Era el fin. En apenas 14 años, los 3 hijos de Felipe IV y su nieto habían muerto. La línea directa de la dinastía Capeto, que había gobernado Francia por más de 3 siglos, se había extinguido. La maldición, en su segunda y más devastadora fase, se había cumplido al pie de la letra. Parte 4. Anomalías, coincidencias y patrones. Una dinastía no es solo una familia, es un pilar de estabilidad, un símbolo de continuidad divina.
La Casa Capeto había dado a Francia sus reyes durante más de 340 años. Habían sobrevivido a cruzadas, a guerras feudales y a innumerables intrigas. Se consideraban la estirpe elegida por Dios para gobernar Francia. Y de repente, en solo 14 años, se desvanecieron. La muerte de Carlos IV sin un heredero varón creó un vacío de poder sin precedentes. Los grandes varones de Francia se enfrentaron a una crisis constitucional. La hija de Carlos estaba excluida, pero ¿quién debía reinar? Dos candidatos emergieron. Por un lado, Felipe de Valois, sobrino de Felipe el Hermoso. Por otro, un reclamante mucho más poderoso, Eduardo III, rey de Inglaterra, nieto de Felipe el Hermoso por parte de su madre, Isabel, la Loba de Francia. Para resolver el dilema, los legistas franceses desempolvaron una antigua ley de los francosalios, la Ley Sálica. Una ley que en su origen regulaba herencias privadas, pero que fue convenientemente reinterpretada para un fin político: impedir que una mujer, o la descendencia a través de una mujer, pudiera acceder al trono de Francia. La corona, argumentaron, no podía caer en la rueca. Felipe de Valois fue coronado Felipe VI. La dinastía Valois había comenzado. Pero la decisión no fue aceptada por Inglaterra. Eduardo III consideró la maniobra una usurpación. En 1337, clamó formalmente el trono de Francia, iniciando un conflicto que teñiría de sangre el suelo europeo durante más de un siglo: la Guerra de los 100 Años. Una guerra devastadora que nació directamente de la crisis sucesoria provocada por la extinción de los Capetos. ¿Fue este el último y más terrible coletazo de la maldición? ¿Una Francia sumida en el caos y la guerra como castigo final? Es fácil y tentador ver un diseño sobrenatural en esta cadena de tragedias, pero como investigadores de la historia debemos ser escépticos. Debemos separar el mito del hecho. Analicemos fríamente las anomalías. Desde una perspectiva puramente estadística, la sucesión de 3 hermanos en el trono en tan poco tiempo es inusual, pero no imposible. La mortalidad en el siglo XIV era extremadamente alta, incluso para la realeza. La medicina era primitiva. Una simple infección, una neumonía o una disentería, como la que se cree que mató a Felipe V, eran a menudo sentencias de muerte. La ciencia moderna puede ofrecer explicaciones. Se ha especulado que la causa de las muertes podría estar en la endogamia, común en las familias reales europeas, que debilita el sistema inmunológico y aumenta la susceptibilidad a enfermedades. Otros apuntan a los envenenamientos, un arma política omnipresente en la Edad Media. El breve reinado de Luis X, por ejemplo, estuvo plagado de enemigos que se beneficiaron de su muerte. El caso de Juan I, el bebé que vivió 5 días, es trágico, pero no sorprendente. La mortalidad infantil era brutal. En cuanto a la falta de herederos varones, es una cuestión de azar genético. Carlos IV tuvo varias hijas. Simplemente el azar no le concedió un hijo varón que sobreviviera. La historia está llena de dinastías que se extinguieron por azares biológicos similares. Cada muerte, analizada individualmente, tiene una explicación plausible. La muerte del Clemente por un cáncer, la de Nogaret por veneno, la de Felipe IV por un derrame cerebral tras una caída, las de sus hijos por enfermedades. No hay nada en los documentos médicos de la época que apunten a una causa sobrenatural. Y sin embargo, es el patrón lo que perturba, la acumulación, la implacable precisión con la que la catástrofe golpeó a todos los implicados en la caída del Temple, y solo a ellos, en un lapso de tiempo tan concentrado. 14 años, un parpadeo en el tiempo histórico. Y no podemos ignorar que esta percepción no es solo nuestra,
una mirada retrospectiva. Los contemporáneos también lo vieron. El cronista Jean de Saint-Victor, escribiendo poco después de los hechos, relata la maldición de Molay y la conecta directamente con la muerte del Papa y del Rey, afirmando que el pueblo vio en ello un milagro y un efecto de la maldición. Otro cronista, Giovanni Villani, en su Nueva Crónica de Florencia, también narra la profecía y su asombroso cumplimiento. La idea de una retribución divina no fue una invención posterior. Estaba en el aire, en la conciencia colectiva de la época. Parte 5. El legado de la maldición. Si descartamos la intervención divina, ¿qué nos queda? ¿Debemos conformarnos con la fría probabilidad del azar? Quizás no. Existen otras interpretaciones, teorías que se mueven en la fascinante frontera entre la historia, la psicología y la estrategia. Una de las teorías es la de la profecía autocumplida. Cuando una figura de inmensa autoridad, como lo era el gran maestre de los templarios, emite una profecía tan terrible y pública, esta se inserta en el inconsciente colectivo. Los implicados, el Papa y el Rey, eran hombres profundamente religiosos y supersticiosos, a pesar de su política pragmática. La idea de haber sido maldecidos pudo haber generado un estrés psicológico inmenso, una somatización que debilitó sus cuerpos y los hizo más vulnerables a enfermedades que de otro modo habrían superado. En un mundo donde la ira de Dios era una certeza tangible, ¿pudo el miedo haber matado a un rey? ¿Pudo la culpa haber acelerado la muerte de un papa? Es una hipótesis imposible de probar, pero que nos obliga a considerar el poder de la mente sobre el cuerpo, incluso en los hombres más poderosos de la tierra. Pero hay otra teoría, mucho más audaz y materialista, una que transforma la maldición de un acto sobrenatural a una declaración de guerra encubierta. No todos los templarios fueron arrestados aquel fatídico viernes 13. La flota templaria, anclada en La Rochelle, zarpó la noche anterior a la redada, cargada con el tesoro y los archivos de la orden, y nunca más fue vista. Miles de caballeros fuera de Francia escaparon a la purga, en Portugal, Escocia, Alemania. La Orden del Temple no era solo una orden monástica, era uno de los servicios de inteligencia más sofisticados de su tiempo. Tenían agentes en todas las cortes de Europa, sabían de política, de logística y ciertamente sabían de venenos y de cómo desestabilizar un reino. La maldición de Molay, desde este punto de vista, no es una profecía, es una declaración de guerra encubierta, dictada por una organización que ha sido traicionada y que ahora opera desde la clandestinidad. ¿Pudo una red de templarios supervivientes, movidos por la venganza y dotados de inmensos recursos, haber orquestado las muertes? Un veneno sutil para el Papa, un asesino a sueldo para Nogaret, un sabotaje en la cacería del rey, la desestabilización de los reinados de sus hijos a través de intrigas y venenos. Es una teoría propia de una novela de espías, pero se basa en una premisa innegable. Los templarios tenían los medios, el motivo y la oportunidad. Hechos, coincidencias, teorías. Sea cual sea la verdad, la historia de los reyes malditos se grabó a fuego en la memoria de Francia y de Europa. Se convirtió en un relato admonitorio sobre la arrogancia del poder, pero su legado más visible llegaría siglos después. En 1955, el escritor francés Maurice Druon, basándose en las crónicas medievales, noveló esta saga en una serie de 7 volúmenes, Los Reyes Malditos. El éxito fue arrollador. Druon no solo rescató del olvido este fascinante episodio histórico, sino que lo convirtió en un fenómeno cultural.
Sus novelas, llenas de rigor histórico, pero con un pulso narrativo magistral, demostraron que la historia real podía ser más apasionante que cualquier ficción. Un autor de fantasía, George R.R. Martin, lo llamaría el Juego de Tronos original y reconocería su profunda influencia en su propia obra, Canción de Hielo y Fuego. El eco de la maldición de Molay resuena hoy, no en las cortes reales, sino en nuestras bibliotecas y en nuestras pantallas. Nos recuerda la eterna fascinación humana por las historias de justicia y venganza, por la lucha entre el poder terrenal y fuerzas que no puede controlar, y nos demuestra que la historia no es un conjunto de hechos muertos, sino un relato vivo que se reinterpreta, se reescribe y nos sigue interpelando 700 años después. Hemos viajado 700 años al pasado. Hemos examinado los hechos, las crónicas, las muertes y las teorías. Hemos escuchado a los historiadores, a los expertos y al eco de los propios protagonistas. Y ahora, volvemos a la pregunta inicial, la que pende sobre esta historia como el humo de la hoguera de Molay. ¿Fue la caída de la casa de Capeto el resultado de una cadena de tragedias fortuitas? ¿Una desafortunada racha de azares biológicos, enfermedades y accidentes, magnificada por la superstición de una época? ¿Es la explicación racional, la que nos habla de política, deudas y luchas de poder, la única verdad aceptable? ¿O, por el contrario, nos atrevemos a considerar que algo más estuvo en juego? ¿Que el patrón es demasiado preciso, la sincronía demasiado perfecta para ser ignorada? No tenemos pruebas de una intervención sobrenatural. No hay documentos firmados por el destino. Pero la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. La historia oficial a menudo es una narrativa de conveniencia, escrita por los vencedores para justificar sus acciones. La versión de Felipe IV fue que los templarios eran herejes y que su destrucción fue un acto de piedad. La versión de la historia es que su dinastía se extinguió por causas naturales. Pero la historia, como un viejo manuscrito, a veces tiene textos ocultos bajo la superficie, palimpsestos que revelan una verdad más incómoda. No estamos aquí para dar respuestas, sino para dejar una duda razonada, una inquietud intelectual. La historia está escrita con tinta y con sangre, pero ¿y si algunas de sus páginas más oscuras fueron dictadas no por la mano de los hombres, sino por el eco de una maldición? La próxima vez que mire un viernes 13 en el calendario, recuerde que para algunos, el miedo no nació de la superstición, sino de la historia.